Vamos a narrar en este último episodio el destino y la influencia del último discípulo de Ortega y Gasset, el que más cerca estuvo de él y el que más sometió a crítica posteriormente su propio pensamiento. Aunque tuvo que partir en 1938, José Gaos nunca se consideró un exiliado en México. Aplicando un viejo vocabulario más bien biológico, dijo de sí y de todos los republicanos españoles en aquel país que eran más bien transterrados. Habían cambiado de tierra, precisamente lo que sucede cuando un árbol se trasplanta. Como un duro olivo de la vieja Iberia, Gaos había seguido viviendo, adaptado a la nueva tierra, dando abundantes frutos. Separado de su cargo de catedrático por el gobierno de Franco en febrero de 1939, en una escueta lista en la que no figuraba, por cierto, el nombre de Ortega, Gaos, desde 1941, ya gozó de la nacionalidad mexicana, lo que dice tanto de la generosidad de México, con su gobierno Cárdenas al frente, como de la disposición de servicio del filósofo hacia su nueva tierra. Luego de algunos momentos de transición, Gaos pasó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, esa gran institución educativa mexicana, fundada en 1910 por Justo Sierra, en la que ejerció desde 1939 hasta 1969. Allí su actividad docente fue ingente e incansable. En este breve episodio solo podremos hacer referencia a una línea de pensamiento vinculada a su propia trayectoria durante sus años de formación madrileños, con la idea de marcar una continuidad con la problemática de Ortega. Así, desde 1942 a 1946, Gaos impartió en el Colegio de México un seminario sobre la historia del pensamiento de los países de lengua española. Este dato es muy revelador de lo que sería su proyección posterior, pues sugería desde muy pronto que ya se contaba con una experiencia filosófica en lengua española que podía dar pie a una exposición reflexiva y ordenadora. En la UNAM, en ese mismo año, comenzó a impartir un curso sobre Ortega y Gasset y la filosofía contemporánea. Para ese mismo año de 1945, sus relaciones con Ortega, que hasta entonces habían sido muy estrechas, comenzaron a enfriarse ante las polémicas en las que el maestro se vio implicado con el grupo de Victoria Ocampo o con el propio Alfonso Reyes, el gran protector de Gaos, por su inequívoco rechazo orteguiano de la República y por su calculada ambigüedad respecto del régimen de Franco. Esa capacidad reflexiva de Gaos sobre la propia experiencia filosófica realizada en los pueblos de habla española no era algo ajeno al hecho elemental de ser discípulo de Ortega. Sin embargo, no era algo exclusivo suyo. Esa aspiración ya existía en México antes de que llegara Gaos y además estaba vinculada también a la influencia de Ortega. En efecto, Samuel Ramos ya había escrito en 1934 su libro El perfil del hombre y la cultura en México, con el deseo de distanciarse de su maestro, el positivista mexicano Antonio Caso. Este libro se reeditará en 1938. Cuando Gaos llegó a México, se presentó como un discípulo de un Ortega y Gasset ya prestigioso desde el punto de vista de la filosofía,
aunque políticamente distante del régimen mexicano. Así que Gauss decidió imitar el gesto de Ramos. Como éste hacía respecto de Antonio Caso, Gauss también desearía dejar atrás a su maestro Ortega. La historia del pensamiento en español era así un dispositivo de distanciamiento respecto de la generación anterior. De hecho, para dejar claro el paralelismo y la equivalencia de los dos maestros, Gauss dedicó en 1946 otro curso a Antonio Caso. Era claro lo que se deseaba dejar atrás. Los dos maestros determinaron sus mocedades paralelas, la de Gauss y la de Ramos, pero ahora ya eran asuntos pasados. A los dos los esperaba el futuro. Allí se alojaba lo nuevo. Como vemos, Gauss identificó su propio gesto en la voluntad de independencia de Ramos, cuyo libro tuvo muy pronto en sus manos. Él mismo lo recordó cuando dijo tiempo después que la primera publicación suya en México fue sobre el libro de Ramos. Un artículo en la revista Letras de México, de cuyos puntos tiene aquí particular interés el que señalaba las relaciones entre la filosofía de la salvación de las circunstancias españolas, cuyo programa trazara Ortega y Gasset en el prólogo a Meditaciones del Quijote, y la filosofía de la salvación de las circunstancias mexicanas, que viene a ser el contenido del libro de Ramos. Gauss concluye orgulloso que aquellas relaciones fueron confirmadas por el propio Ramos en publicaciones posteriores. Vemos así que la metáfora de un Gauss transterrado implicaba en realidad reconocer que la tierra de México ya disponía de un fecundo humus adecuado para facilitar el crecimiento del trabajo filosófico. Como en su juventud española, ese trabajo ahora consistía en la salvación de la circunstancia mexicana, y a este proyecto se entregó Gauss con un firme y frío entusiasmo. En su obra Historia de la Filosofía en México, publicada en 1943, el mexicano asumió el protagonismo que le concediera Gauss y escribió: en esta frase de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, veía el que esto escribe una norma que aplicar a México, cuya realidad y cuyos problemas eran completamente desconocidos por la filosofía. La meditación filosófica podía muy bien servir a la definición de la circunstancia mexicana, a la determinación de lo que es o puede ser su cultura, tomando en cuenta las modalidades propias de nuestra cultura y la forma en que éstas han modelado la fisonomía peculiar del hombre mexicano. Luego Ramos recordaba que con estos propósitos había publicado en 1934 su libro, ya citado, El perfil del hombre y la cultura en México, en el que terminaba afirmando que la obra más urgente de la cultura mexicana era la plena realización del hombre, la cabal integración de su personalidad como mexicano. De este modo, el filosofema de Meditaciones del Quijote se convirtió en la clave de todo un argumento a desplegar en México. En la fidelidad a este esquema coincidían los dos jóvenes, Gauss y Ramos. Ambos reconocían a Ortega y estaban en condiciones de seguir su filosofía y desplegarla hacia un nuevo humanismo mexicano. Para esa tarea, sin embargo, Ortega debía quedar atrás y dar entrada a nuevos estímulos y referencias
propios de la cultura mexicana. El propio Gauss lo vio así cuando dijo una vez: un tiempo pensé en España que la relación con Ortega representaba una capital experiencia vital, que presenciar su actividad creadora, propia de un gran hombre, en su intimidad, ejercía algo así como una alta función ejemplar y reguladora en la existencia de quien la presenciaba. Esta función de Ortega en mi existencia ha venido ahora a ejercerla Alfonso Reyes. Y en otro lugar dijo que podía haberla ejercido Antonio Caso, de haber vivido bastante para que su fraternidad intelectual con Ramos fuera perfecta. Eran los ajustes necesarios de una vida transterrada. Se tenían proyectos políticos parecidos para otra patria, se abordaban otras cuestiones nacionales y por fin se contaba con el tiempo de despliegue. Se podía aspirar a tener discípulos y a fundar una tradición que no viniera rota por una guerra. Como Ortega en España, Ramos pretendía una reforma espiritual de México. Aunque la empresa venía inspirada por el texto de Ortega, la realización material no podía ser orteguiana. Los materiales tenían que ser iberoamericanos. Y Gauss se entregó a un movimiento que ya vio en marcha cuando en 1944 dedicó un curso a la historia de las ideas en Iberoamérica. Eso era adaptarse a las circunstancias nuevas y especiales. El otro aspecto, el fecundar con nuevas ideas aquellas mismas circunstancias, lo ofrecía Gauss con una serie de cursos que tituló Nuestra vida, en los que analizaba las nuevas ideas del inmanentismo, el existencialismo y el historicismo, así como la publicidad y la tecnocracia. Si algo resultaba importante en la construcción orteguiana, era que ese esfuerzo de reforma y de orientación en el futuro debía ser obra de cada generación. Ramos, de forma muy lúcida, incluyó en su primer libro un capítulo donde discutía la teoría de las generaciones de Ortega. Gauss, por su lado, se consideró obligado a colaborar en la empresa de preparar a la nueva generación mexicana. Aquí su tarea pedagógica profesional fue decisiva. La generación era para Ortega el impulso generador de la historia y en ella se expresaba el común sentido de la vida, algo que solo pueden brindar los nexos espirituales que brotan del inconsciente, del deseo más profundo. Y los jóvenes deseaban ser mexicanos, pero a través del trabajo de hacerse con la cultura mundial. Gauss, el prolífico traductor, era el hombre adecuado para dar a conocer la gran cultura europea. En ese fondo espontáneo de la vida de una generación, atravesado por el saber del pensamiento de otras patrias, se debía forjar los miembros de las minorías dirigentes de cada nueva generación. La historia de un país era la continuidad, a través de ellas, una acumulación de función directiva, de experiencia, de saber de integración. En suma, el ideal siempre fracasado de Ortega, lograr la existencia social de masas disciplinadas en la obediencia a élites dotadas de autoridad, iba a gozarlo en México su discípulo Gauss, el que fue rector de la Universidad Central. De forma coherente, se citaba a Ortega para darle relevancia al principio de continuidad.
Sobre esta base era legítimo invocar el principio de la diferencia o de la propia espontaneidad. Ramos y Gauss estaban en condiciones de aplicar a la política académica el mismo esquema dirigente que el PRI aplicaba a la totalidad del Estado mexicano. En realidad, estaban regulando las transiciones generacionales sin que existieran saltos bruscos en la vida institucional o en la vida filosófica. En este caso, la transición generacional la protagonizó el grupo Hiperión. Por supuesto, se quería rememorar con este nombre al héroe griego, hijo de la tierra y del cielo, de lo concreto y de lo universal. Pero cualquiera que conozca la teoría de las patrias de Hölderlin, que este nombre invocaba, recordará que una patria no se conoce a sí misma de forma inmediata, directa, por introspección, sino que solo llega a conocerse a través de la mirada forjada en el conocimiento de otras patrias ajenas. La alteridad era la condición del conocimiento de sí mismo. Y la alteridad, para aquellos jóvenes del grupo Hiperión, era el mundo entero. Solo así se podría superar el defecto que Ortega había señalado, con razón o sin ella, en Argentina, el complejo de inferioridad, que le permitía explicar el síntoma de aquello que definió como el hombre a la defensiva, la susceptibilidad, la agresividad. En esa propuesta, los jóvenes de Hiperión eran discípulos de Reyes, tanto como de Ramos y de Gauss. Pero sus postulados no eran contrarios, en cierto modo, a Ortega. En todo caso, la influencia de Ortega servía para la ruptura con Antonio Caso, con el positivismo, con los restos de la ideología mexicana anterior a 1910. Y tras esa ruptura, para dotar de base filosófica a la nueva etapa de la Revolución Mexicana que el PRI de Cárdenas representaba. Esa nueva etapa debía encontrar la manera de integrar al indígena como la verdadera circunstancia mexicana que había que salvar. Era el equivalente de lo que la República Española no había logrado, la integración del campesinado rural. Los hombres del exilio español en México, con Gauss a la cabeza, encontraron en este país la posibilidad de impulsar una república como la que había fallado en España y se brindaron a colaborar con lealtad. Esta filosofía de la cultura gozaba de una orientación convergente con Ortega y de ella brotaba su problema central: alinear la cultura subjetiva con una cultura objetiva para superar la mera pasividad de la mímesis respecto de culturas ajenas. La intuición básica era que solo conectando con la realidad indígena se podía partir de los imperativos vitales de sinceridad, espontaneidad, autenticidad y creatividad expuestos en el tema de nuestro tiempo como irrenunciables de toda cultura genuina. De este modo, el carácter problemático de la adscripción política de Ortega no impidió que su filosofía siguiera influyendo. Lo hizo, como sabemos, hasta ese momento en que la cultura mexicana se convirtió en un elemento central de la cultura mundial a través de la obra de Octavio Paz. La presencia de Ortega en el laberinto de la soledad no es única, pero sigue siendo notable. Ese fue el ideario central del grupo Hiperión, en el que se dio cita lo mejor de la juventud mexicana de los primeros años 50. Entre ellos estaba Luis Villoro, hijo de catalán y mexicana, quizá el más constante defensor de los postulados del reconocimiento de la alteridad
como actitud metafísica fundamental. Y esto hasta su defensa hacia el final de su vida de las posiciones de los zapatistas y la formación de un Estado plural que dotara de derechos a los pueblos indígenas. A él debemos el primer resultado importante de los trabajos que el magisterio del Grupo de Gauss estaba configurando. El libro de 1950, Los grandes momentos del indigenismo en México. Un poco antes, Emilio Uranga, el verdadero filósofo del PRI, al que debemos un estudio sobre el presidente Cárdenas, imprescindible, había editado el ensayo de una ontología del mexicano, tema en el que abunda en otras publicaciones posteriores. El complejo nudo de cuestiones filosóficas que el grupo Hiperión albergaba en su seno constituía una síntesis del historicismo de Ortega y del existencialismo de Heidegger. Y para este programa la obra fue Ser y Tiempo, que Gauss se aprestó a introducir y a traducir en un esfuerzo sin precedentes en el campo de la traducción al español. En cierto modo, las reflexiones de Heidegger sobre lo destinado, lo enviado por la historia, el sentido que marca con autenticidad el contenido de la libertad, evocaban, en el caso de Villoro y los demás jóvenes mexicanos, las palabras que resonaban desde los días de Hidalgo, aquellos días de ímpetu, de pasión, de frenesí embriagador, de delirio, como habría dicho sin duda María Zambrano, pero también de autocrítica, de arrepentimiento, de ambivalencia, que llegaban exigiendo una respuesta madura desde los días de la independencia. Pero por encima de cualquier otra influencia, para el grupo Hiperión, lo fundamental fue contar con el instrumento fenomenológico que permitiese una descripción del ser humano mexicano y rindiese la aproximación ontológica que fundamentaba la comprensión histórica. Activando estas herramientas, la condición más básica del mexicano fue vivida por Uranga en la accidentalidad, algo que se desplegaba en una historia en la que el mexicano era frecuentemente un ser en otro. En el lenguaje apreciamos los ecos de los neologismos de Gauss. Esta accidentalidad se parece mucho a la inseguridad que observó Américo Castro como esencia de España, una fragilidad, un ser carencial que no tenía verdadera sustancialidad. Sin embargo, en esta propia condición ya se afirmaba una contingencia radical y por tanto se abría paso el rasgo superable de la propia accidentalidad. No era imposible la autotransformación libre de México, esta zona intermedia entre el ser y el no ser, que había tornado ambivalente la misma independencia, todavía debía ser trascendida y quizá traducida en descripciones más concretas. En realidad se parecía mucho a lo que otros líderes mexicanos llamaban la semicolonialidad estructural de México. Ante esta situación fue Leopoldo Cea, el último a la hora de incorporarse al grupo Hiperión, el que extrajo la conclusión adecuada. Era preciso un acto de autoafirmación que permitiera al mexicano realizar una nietzscheana inversión de valores y transformar esa accidentalidad en destino sustantivo. Ese acto debía protagonizarlo el indígena. Para este momento, los jóvenes del grupo como Uranga ya no participaban de la actitud finalmente fisteana de que cada uno tiene la filosofía adecuada a su personalidad.
Para ellos, la filosofía tenía algo que iba más allá de una confesión biográfica personal, la actitud en la que se había refugiado Gauss y que está en la base de su noción de metafilosofía, una posición muy interesante que muestra la dimensión circunstancial también del filósofo y no solo del objeto filosófico. Pero aquellos jóvenes se consideraban la conciencia de México y querían dotarse de herramientas conceptuales que trascendieran la propia existencia personal. Por eso, pronto algunos se dieron cuenta de las potencialidades de la filosofía analítica del lenguaje para despersonalizar la filosofía, para asegurar el aspecto lógico de las descripciones de un modo que la fenomenología, devenida existencialismo, ya no podía garantizar. Leopoldo Cea ha alcanzado la fama al traducir los análisis ontológicos del grupo de los hiperiones en análisis políticos, históricos y sociales. La accidentalidad de Uranga fue para él claramente neocolonialismo. El ser en otro ya no era sencillamente los restos de una colonialidad hispánica, que mientras tanto se había configurado como un proceso formador de mestizaje, un barroco que había impregnado la cultura indígena y que debía ser asimilado como la base de sus propias transformaciones. Era el vivir condicionado por las decisiones de un otro que Cea llamaba imperialismo estadounidense, algo que el régimen del PRI no se atrevía a llamar por su nombre. Todo cambió con esto. Continuador del seminario de Gauss sobre historia de las ideas en América, Cea compartía con el maestro español la capacidad de gestión filosófica y fundó a lo largo de su dilatada carrera diversos centros para el estudio del pensamiento latinoamericano. Lo más relevante de su posición estaba relacionado con la necesidad de recuperar la idea de Bolívar de una América. Y para ello resultaba necesario recoger la tradición de las grandes figuras emancipatorias, pero también la de las grandes personalidades líderes intelectuales en cada etapa de la formación de América, desde Bello y Sarmiento hasta Mariátegui y Haya de la Torre. De este modo, Cea unificó tres dimensiones del pensamiento latinoamericano que se había ido abriendo camino: su reflexión ontológica, su dimensión histórica y su dimensión emancipadora o liberadora. Y es muy sorprendente que aquí, en esta convergencia de ontología, historia y praxis sociopolítica, se encuentren los discípulos de Zubiri y los de Gauss, Ellacuría y Cea. Las derivaciones de la obra de Cea tienen una dimensión sencillamente continental. Sus intervenciones, plurales y continuas, vinculan en un tejido muy denso su nombre con pensadores de todos los países de habla hispana. Quizá nadie como Cea haya sido decisivo para acuñar una filosofía latinoamericana justo por su voluntad de sincretismo de corrientes en una fusión unitaria. Los pensadores que lo invocan como antecedente ya forman varias generaciones. Su nómina es ingente y hoy se puede decir que América hispana ha producido tanta reflexión sobre sí misma como cualquier parte del mundo. No es nuestra intención sugerir que toda esta reflexión tiene precedentes en los pensadores que hemos expuesto aquí. No se puede olvidar la complejidad de este mundo intelectual, ni sus grandes figuras ajenas a esta genealogía,
desde Dussel a Mignolo, desde Cerruti a Bolívar, Echevarría. Solo deseamos mostrar que los exiliados de la Universidad Central de Madrid, de la época de la República, colaboraron en esta toma de conciencia de América, de su lugar en el mundo y de sus posibles futuros. Se podrían citar algunos pensadores más, y no me resisto a mencionar a José Medina Echevarría, que colaboró con entusiasmo en la CEPAL, o a José Ortega y Medina, que contribuyó a la formación de la historia nacional mexicana moderna. Pero ya nuestro presente es diferente. En un mundo globalizado, las opciones reflexivas sobre las propias tradiciones ofrecen siempre una mirada sobre la unidad de la tierra y sobre los modos de mantener las heterogeneidades de las formas de vida que la pueblan. Un pensamiento descentrado que recoge sus motivos de múltiples referencias emerge ahora en cualquier sitio del planeta. Mantener la conversación entre la filosofía que se hace en Europa y la filosofía que se hace en América no forma parte ya de ningún programa ni de ninguna aspiración hegemónica. Solo surge de la constatación de una tradición que atraviesa el siglo XX y que asume el interés de los países colocados en el sur de sus respectivos espacios continentales y que han mantenido cierta marginalidad en las grandes corrientes de la modernidad, compartan experiencias e interpretaciones de legados que pueden concernirlos en sus empresas de creatividad, autoconciencia y autoestima. No hay otro fin que mantener la conversación por el valor que surge de ella, ni única ni central, ni exclusiva. En todo caso, es un deber interno de esa conversación mantener la memoria de sus antecedentes. Esa humilde tarea es la que pretende realizar nuestro Departamento de Filosofía y Sociedad al dedicarle este MOOC a la Escuela de Madrid. A pesar de su colapso en la Guerra Civil Española, la diáspora hispánica que produjo y el exilio interior, en otros casos, siempre en condiciones humanas muy dolorosas, llevó a sus miembros a buscar refugio, estímulo y futuro en América. Y sin esa orientación su obra no sería comprensible. Ese antecedente legitima nuestra conversación, que estuvo presidida por la solidaridad con el derrotado, el refugiado y el exiliado. La amistad, como dijo una vez Lessing, es lo único que puede vaciar de consecuencias dramáticas los efectos perversos del poder. Esa amistad sigue siendo necesaria. Ella fue lo importante y lo seguirá siendo en el futuro. Para tejer esa amistad, nuestro departamento ha organizado redes de pensamiento euroamericano con la única voluntad de mantener la conversación filosófica entre los estudiosos que encuentren en estos foros una razón para participar libremente. Esas redes son las siguientes y están dirigidas por los siguientes profesores y profesoras de nuestro departamento.